Muy bien, buenas tardes. Un gusto aquí a Susan, que tenemos aquí con nosotros acompañándonos. A todos los que están ahí en sus hogares, a todos los afiliados de la APSI, a todos aquellos demás que nos quieran acompañar. Hoy muy contentos para recordar y para reflexionar sobre un día tan importante como el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, precisamente porque son los trabajadores los que han construido los países prácticamente, ¿verdad? Y en condiciones a veces un poco difíciles. Y hoy pues se trata de eso, de recordarlo en diversos ámbitos, lo que significa los trabajadores en el país. De parte de la APSE, una bienvenida. Mi nombre es Sara Esquivel Molina, yo soy la presidenta de la APSE. Y vamos a tener un ratito aquí un conversatorio con Susan Quiroz Díaz. Ella es secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras. Y pues, ¿quién más que una persona que está lidiando todo el tiempo, ¿verdad?, con estas situaciones, pues para que podamos tener un ratito aquí de una conversación. Entonces Susan, un saludito ahí de bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad hoy es una conmemoración muy importante, sobre todo en una coyuntura como la que está atravesando la clase trabajadora a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí el mensaje más importante es que siempre tenemos que seguir luchando para mantener las conquistas que tantos hombres y mujeres nos han heredado a través de la historia. Un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo, especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación y a los afiliados y afiliadas a la APSI. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, Susan, por estar aquí con nosotros. En una situación particular, hoy probablemente nos hubiéramos visto ahí en San José, ¿verdad? En el desfile tradicional del 1 de mayo de los trabajadores. Sin embargo, pues esta pandemia también nos afecta a todos y las diferentes organizaciones, pues no podíamos dejar pasar el espacio y por eso pues organizamos diferentes formas de hacerlo. En este caso la APSE, con estos espacios de entrevista, conversatorio con algunas personas que tienen que ver con toda esta situación. Y APSE como sindicato, ¿verdad?, de trabajadores de la educación, muy consciente de su labor y de las responsabilidades que tiene, las responsabilidades sociales como sindicato, pues también estamos aquí presentes. Bueno, vamos a empezar hablando con Susan, ¿verdad? Vamos a hacerle algunas preguntitas, ahí nos vamos acomodando. Susan, ¿cómo ve el tema de la sindicalización en el sector privado? Bueno, ¿Dónde estamos y hacia dónde deberíamos de ir, verdad? Más que todo en el bueno, sector privado, que es el que hablamos del público, del que somos nosotros, pero es muy importante ver qué pasa en el sector privado. Bueno, Adelante. sí, nosotros como sindicato nos hemos dado a la tarea nada fácil de organizar a los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Tenemos trabajadores y trabajadoras de las plantaciones piñeras, trabajadores y trabajadoras coyoleros, lo que tiene que ver con la palma, y también trabajadores y trabajadoras de aseo y de seguridad. Lo primero que hay que decir es que las condiciones de trabajo en el sector privado pues son bastante precarias en nuestro país. Empezando porque a los trabajadores se les niega el principal derecho que cualquier persona puede aspirar y es a tener estabilidad en el empleo, ¿verdad? Tenemos el principio de libre despido en nuestro Código de Trabajo y eso de alguna manera condiciona mucho todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Por datos del INEC, tenemos conocimiento de que en este país alrededor de un 47% de personas trabajan en el empleo informal o tienen condiciones de trabajo informales. Eso quiere decir que no tienen ninguna o no tienen todas las garantías sociales, ¿verdad? Salario mínimo, seguridad social, aguinaldo, vacaciones y demás, ¿verdad? Eso es muy triste y precisamente esa situación se da a raíz de que se les niega un derecho humano como el de organizarse en sindicatos para mejorar sus condiciones de trabajo y defender sus derechos. Si bien es cierto,
Nuestro país ha ratificado una gran cantidad de convenios internacionales, los de la OIT, relacionados con el ejercicio de la libertad sindical. Si bien es cierto, nuestra constitución política establece el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicato, en Costa Rica, en el sector privado, ese derecho se les ha negado a los trabajadores y a las trabajadoras a través de los años, ¿verdad? Quienes tenemos la experiencia de buscar la organización en ese sector de la economía, hemos vivido muchísimas experiencias, ¿verdad? Desde despidos injustos, ¿verdad? Por solo el hecho de que los trabajadores se afilien a un sindicato, persecución, chantaje, discriminación hacia las personas que ejercen un derecho humano fundamental. Yo quisiera comentarles que alguna vez un trabajador de una piñera, él trabajaba en el área de Sija, un trabajador nicaragüense, me decía que él no entendía cómo en la escuela a él siempre le habían enseñado que tenía derechos, ¿verdad? Que uno de esos derechos como trabajador era organizarse en un sindicato y que ahora que él era trabajador estaba siendo tratado como un delincuente por ejercer un derecho, ¿verdad? Esa es la realidad de los trabajadores y de las trabajadoras en el sector privado, precisamente. Y es bueno el día de hoy reflexionar sobre el tema, ¿verdad? Y sobre los retos que tenemos como clase trabajadora, porque en este momento las condiciones de trabajo y de vida del pueblo en general, de los trabajadores en general, públicos y privados, se ha visto seriamente afectada con el pretexto de la pandemia. Y digo el pretexto de la pandemia porque ciertamente quienes siempre han querido despojar a los trabajadores de sus derechos, pues han aprovechado esta coyuntura para profundizar, ¿verdad? Una serie de políticas y de iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa que ahí están caminando, ¿verdad? Algunas ya son una realidad. En el sector privado no hay sindicalización, se respeta el salario mínimo, muchos trabajadores no tienen seguridad social, muchos trabajadores son obligados a trabajar horas extraordinarias sin que se les paguen, muchas trabajadoras son despedidas en razón de su maternidad y para peores penas, desde el año pasado hemos visto cómo muy céleramente, ¿verdad? Los diputados aprobaron una ley que autoriza a los empresarios a disminuir las jornadas, ¿verdad? Generando un serio perjuicio a los trabajadores y trabajadoras y sus familias, además de la autorización para la suspensión de contratos, que eso no es más que la aplicación de despidos indirectos, ¿verdad? Porque muchos empresarios aprovecharon esa coyuntura para suspender los contratos, no liquidar a los trabajadores y prácticamente despedirlos sin sus derechos, ¿verdad? Entonces, la condición de los trabajadores en el sector privado, pues evidentemente ha empeorado desde que empezó la emergencia por la pandemia hace más de un año. Y hay otro punto, doña Saray y compañeros y compañeras que nos escuchan, también hay que plantear que en la mayoría de centros de trabajo la salud ocupacional es prácticamente inexistente, ¿verdad? Y hoy en día los trabajadores en sus centros de trabajo están exponiendo su salud y la de sus familias y la vida, ¿verdad? Y eso a nadie le importa porque aquí lo que en realidad cuenta es la economía, ¿verdad? Por encima de la vida de las personas. Susan, ¿y ustedes tienen en la unión de trabajadores de ustedes, tienen de todos los sectores, de todas las áreas más bien del país? Porque uno escucha, por ejemplo, bueno, el otro día que hacemos un programita de la otra acera hace días ya, nos encontramos allá en el norte, ¿verdad? Con las piñeras o los que sacan yuca, cómo explotan a esa gente, ¿verdad? Bueno, son extranjeros, sin embargo también hay costarricenses que están por esas zonas, pero eso los explotan aún más. Y uno escucha también aquí en el sur, en el lado no sé, esas zonas donde eran zonas bananeras, ¿verdad? Que ahora es una zona de pobreza, ¿verdad? Y ni que se diga aquí en las áreas de Limón, ¿verdad? En las bananeras, que ahí todavía están.
Entonces, ahí todas esas zonas, la situación, ¿cómo la han visto ustedes con respecto a eso? La experiencia de la UNT en el sector privado inició en las fincas piñeras de la zona norte, allá en San Carlos, ¿verdad? Y de nosotros le podemos dar testimonio de que en aquel lugar, en San Carlos, de Muelle para allá, o de Ciudad Quesada para adentro, diría yo, por decirlo de alguna forma, no existe Estado Social de Derecho, ¿verdad? Ahí el Ministerio de Trabajo no existe. Nosotros como sindicato empezamos a organizar a los trabajadores. Hemos vivido muchas experiencias, como le digo, en algunos casos trabajadores despedidos solo por el hecho de afiliarse al sindicato. En otros casos donde logramos constituir el sindicato, de persecución, discriminación hacia los trabajadores que pertenecían al sindicato. Además de eso, los empresarios desconocen como interlocutor válido al sindicato. Es decir, en el mejor de los casos, cuando no nos despiden a los trabajadores y logramos tener una estructura sindical, prácticamente se niegan a negociar cualquier tema, cualquier cosa con el sindicato. Muchas veces rebajan las cuotas de afiliación y no se las trasladan al sindicato, ¿verdad? Le hacen el rebajo correspondiente a los trabajadores. Es decir, en el sector privado, para poder ejercer el derecho a sindicalización hay que pelearlo mucho. Los traemos al Ministerio de Trabajo, vienen, se niegan también despreciando, digamos, la figura del Ministerio de Trabajo, y además nosotros consideramos que no hay una política fuerte del Ministerio de Trabajo ni una voluntad real para hacer respetar los derechos laborales en el sector privado. También recientemente pues hicimos una estructura seccional en Palmatica, en la zona sur, en Parrita, y ahí también estamos luchando porque se reconozca el sindicato, porque podamos tratar, analizar, discutir y llegar a acuerdos en relación a temas colectivos de interés de los trabajadores. En estos casos hemos encontrado, por ejemplo, algo que es perverso, y es la figura del contratista. Entonces, esas empresas lo que hacen es contratar a un intermediario, una persona física, ¿verdad? A la que ponen a jugar un papel de contratista, y entonces cuando queremos reclamarle algo a la empresa, nos dicen, no, es que este trabajador no trabaja para nosotros, trabaja para el contratista, ¿verdad? Que tiene a los trabajadores sin salario mínimo, sin horas extras, sin vacaciones. Muchos trabajadores están en condición de indocumentados, y eso no solo baja los estándares laborales de los propios trabajadores extranjeros, sino también de los trabajadores nacionales, ¿verdad? Nosotros hemos intentado también que el Ministerio de Trabajo, Migración, la Caja, ¿verdad?, realicen operativos conjuntos para poner a derecho a esas personas, para darles la oportunidad de trabajar en el país, ¿verdad? A derecho, con todos sus derechos, valga la redundancia, pero en realidad nos hemos encontrado con un muro, ¿verdad? Que protege a los empresarios y lo que ellos hacen con los trabajadores. También hay otra realidad, y yo quiero tocarlo aquí porque yo sé que posiblemente hay muchos trabajadores y trabajadoras del sector público escuchándonos. La figura de la tercerización en el sector público, ¿verdad? Ajá. Que ahora es seguridad, limpieza, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí se contrata empresas privadas, y es lamentable ver cómo la competencia de las empresas para lograr hacerse de los contratos va en detrimento de los derechos de los trabajadores, porque, por ejemplo, la Caja, que es una vergüenza, nosotros tenemos organizados a los trabajadores misceláneos del Hospital de Heredia, y la Caja, a la hora de definir una licitación, le da el contrato a la empresa que cobre más barato, sin importarle si ese más barato implica que no va a pagar el salario mínimo o que no va a pagar horas extra. Y hay un convenio de OIT, el convenio 94,
que obliga a las instituciones públicas que contraten empresas privadas a que mantengan los estándares laborales, ¿verdad?, de sus trabajadores, y ese convenio ratificado por Costa Rica, hay directrices y demás, es decir, hay todo un ordenamiento jurídico que se ignora, ¿verdad? Entonces, también esa es una situación que se ha venido dando. Entiendo que también ocurre en la Universidad de Costa Rica, es decir, de instituciones que para nosotros son baluartes, ¿verdad?, para todos los costarricenses, pero que están incurriendo en este tipo de prácticas a la hora de contratar empresas privadas para que presten algunos servicios a través de la tercerización. No, y generalmente eso lo que hace es que sabemos de por sí que le va a bajar costos porque las condiciones laborales de estos trabajadores son completamente diferentes. Bueno, el MEP tiene tercerización aquí en oficinas centrales con los oficiales de seguridad. No sé también si de limpieza, pero sí, uno sabe que eso existe. Y sí, o sea, como son tonalidades, ¿verdad? Que hay que quizás uno como está en el sector público y bueno, también ha luchado para tener las condiciones que tiene, pero todavía se ha podido mantener. Es muy importante escuchar esto porque hay que reflexionar también en las condiciones laborales de esos otros que hoy nosotros nos podemos manifestar, pero probablemente muchos de esos desearían estar también manifestándose por sus condiciones laborales, ¿verdad? Entonces es deprimente. Aquí yo veo que hay un elemento muy importante que es el Ministerio de Trabajo, puesto que supuestamente el Ministerio de Trabajo es el que respalda a los trabajadores, ¿verdad? Y vela por sus condiciones. Y usted hablaba algo ahí de la inspección de trabajo y hay proyectos de ley con respecto a mejorar las condiciones de las inspecciones de trabajo. ¿Cómo ve usted eso, Susan? Bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, el modelo, ¿verdad?, ha venido debilitando aquellas instituciones que tienen que ver precisamente con temas sociales, y un Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Obviamente si funcionara como debe funcionar y si cumpliera su misión, ¿verdad?, de garantizar el respeto a los derechos laborales, pues sería una piedrota en el zapato para los empresarios. Entonces ha venido debilitando, ¿verdad?, con los años, y ahora tenemos, bueno, hemos escuchado denuncias, ¿verdad?, incluso de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y de su sindicato, ¿verdad?, de que se han cerrado oficinas y demás. Entonces se ha venido desmantelando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de que no tienen recursos suficientes, y nosotros consideramos que tampoco hay voluntad política. Es decir, al día de hoy nosotros, bueno, nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos a conversar sobre temas tan importantes como el respeto a los derechos laborales en el sector privado con la anterior ministra de Trabajo. Con la actual ministra de Trabajo también hemos solicitado, hemos enviado notas, ¿verdad? Nosotros creemos que es importante que la máxima jerarca del Ministerio de Trabajo atienda este tema, que es un tema que tiene que ver también con el crecimiento de la desigualdad en nuestro país, y simplemente el silencio es la respuesta, ¿verdad? Nosotros creemos que sí, que efectivamente hay que fortalecer la inspección del trabajo, y al Ministerio de Trabajo en general, con recursos humanos y de todo tipo para que pueda cumplir su misión, pero además de eso tiene que haber un cambio, obviamente, en la política, ¿verdad?, del Ministerio de Trabajo, de forma tal que para ellos es importante reunirse con los empresarios, para ellos es importante impulsar el proyecto de ley para flexibilizar las jornadas de trabajo, pero para ellos no es importante, o no son importantes esos trabajadores que están en la piña, en la yuca, en la naranja, ¿verdad?, siendo explotados de forma inhumana. Y entonces en ese sentido también debe haber un cambio, un viraje por ahí, ¿verdad?, que es lo que se ha venido planteando, y que es lo que tenemos que trabajar y tenemos que construir todas las personas que queremos cambiar esta sociedad. Sí, porque usted habla de la desigualdad y pues es cierto, ¿verdad? Todos esos espacios son los que generan la desigualdad en este país. Y en este momento de pandemia tan difícil, bueno, ya vimos que aprobaron la semana pasada, creo que fue ya
lo de otra vez hacer ajustes, ¿verdad? En jornadas. Y eso pues, de ahí no hay mucho quien reclame el asunto, ¿verdad? Porque es tan difícil. Pero sí, sí se refleja la gran necesidad que hay en todo el país y principalmente en esa zona, ¿verdad? Y ahí también vemos cómo el poder económico, ¿verdad? Qué duro el poder económico es el que está ahí presente, viendo a ver cómo costillas de las fuerzas de algunos, ¿verdad? De algunos que son muchos, logran tener poder económico. Es difícil esta parte. Entonces, como, bueno, usted decía ahorita fortalecer el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? ¿Qué otras cosas ustedes ven que se podrían hacer para, por lo menos, fortalecer un poco esta situación? Para nosotros es muy importante que las organizaciones, bueno, en nuestro país, pues el sindicalismo está más desarrollado en el sector público y por eso los trabajadores del sector público han logrado tener derechos, bueno, que están siendo amenazados en este momento, ¿verdad? Nosotros creemos que es importante que las organizaciones del sector público tomen conciencia de que no podemos seguir caminando, defendiendo, sí, derechos conquistados muy importantes de la clase trabajadora del sector público, pero no podemos seguir caminando sin hacer un aporte en la organización sindical de los trabajadores del sector privado. Es decir, hay una deuda histórica de las organizaciones sindicales de este país con el sector privado. Entonces, creo que es el momento también de que nos sentemos todos, ¿verdad? A trabajar un plan de acción, ¿verdad? Que implicará recursos de todas las organizaciones y demás para desarrollar el trabajo en el sector privado. Y podríamos empezar, ¿cómo podríamos empezar? Bueno, empecemos en las instituciones públicas, donde hay sindicato y donde hay servicios tercerizados. Empecemos con esos trabajadores que están ahí a la par, que están ahí, que los vemos todos los días, que nos cuidan la escuela, que le dan seguridad a los hospitales, que limpian, en el caso de los hospitales, en el caso de los bancos, ¿verdad? En muchas instituciones públicas hay trabajadores del sector privado que no están, se les está negando un derecho tan importante como el derecho a sindicalizarse. Entonces, empezar a hacer alianzas. Nosotros logramos conformar una seccional en el Hospital de Heredia precisamente por una alianza que hicimos con el sindicato UNDECA, sindicato de la Caja, ¿verdad? Donde se nos apoyó, ¿verdad? Y conjuntamente hicimos un trabajo para organizar a esos trabajadores. Entonces, podríamos empezar por ahí, podríamos empezar por decir, bueno, tenemos ese reto. Los trabajadores del sector público, aquí ya no se trata incluso de trabajadores, aquí se trata de todos los costarricenses, ¿verdad? Que tenemos que unirnos, ¿verdad? No solo trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, los desempleados, las personas que trabajan por cuenta propia, los agricultores y demás. Tenemos que empezar a hablar, a plantearnos agendas de trabajo conjuntas que nos permitan ir organizando y fortaleciendo ese poder que se requiere para cambiar, digamos, para revertir todo lo que se ha venido dando y todo lo que nos han venido quitando, porque bueno, ya hay otro punto que a mí me parece muy importante y nosotros siempre fuimos muy críticos con la reforma procesal laboral, esa reforma al Código de Trabajo que algunas personas defendían a capa y espada y que incluso algunos sindicalistas decían, no, es que bueno, ya ahora sí, en el sector privado los trabajadores van a poder organizarse porque ya ahora vamos a tener un procedimiento especial para tutelar el fuero sindical y resulta que ya vamos por dos o más años de que entró a regir esa reforma, digamos que el Código de Trabajo fue modificado y las condiciones en el sector privado son exactamente las mismas, ¿verdad? Entonces, nos arrancaron algunos derechos, ¿verdad? Se abrió la puerta para arrancarnos algunos derechos con esa reforma procesal laboral y nosotros consideramos que perdimos más de lo que podríamos haber ganado. Entonces tenemos una visión muy crítica de esa reforma y
pues el tiempo nos está dando la razón, ¿verdad? Porque uno de los argumentos que más se defendía era que iba a permitir hacer sindicalismo en el sector privado. Y Es un así. cambio, ¿verdad? Fue más bien un retroceso en algunos puntos, y además de eso no pasa solo por una ley, pasa por tomar conciencia de que todos tenemos que organizarnos y hacernos más fuertes para unidos poder enfrentar todo esto que se nos ha venido y lo que viene además, ¿verdad? Que es muy duro a partir de hoy, a partir de junio, ¿verdad? Toda la agenda del FMI, que no es solo empleo público, ¿verdad? Que tienen un montón de proyectos más que van a afectar a todos los trabajadores y al pueblo en general. Sí, es importante esto que dice Susan, porque bueno, nosotros hemos estado en manifestaciones, ¿verdad? Con respecto en contra del Fondo Monetario Internacional y todo esto en los últimos tiempos. Eh, y ahí hemos estado, ¿verdad? Ellos trabajadores privados y nosotros, ¿verdad? Como trabajadores públicos, pero sí hay que reflexionar el asunto como para tomar conciencia y ver, porque vea el panorama que estamos viendo. Bueno, Susan nos habla de los privados que ellos tienen, cómo cuesta, que en Piñeras, que en zona sur, que en Limón, empleados, funcionarios con de trabajos tercerizados. Pensemos también en los informales, ¿verdad? Que son como casi un 50% de los trabajadores de este país, y son, ya no pensemos que son asalariados, son pequeños empresarios o gente que subsiste, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso también es un espacio débil del país. Y encima estamos también nosotros, los empleados públicos, en los que están ahora tratando, ¿verdad?, de ver cómo hacen, como usted decía, para quitarnos de las condiciones que tenemos. Entonces, es una lucha muy, muy difícil que se está dando en este momento en Costa Rica, ¿verdad? Y que, bueno, así como estamos viéndolo, pues sí, sí deberíamos de estar unidos en ese proceso. Sin embargo, internamente también entre nosotros es complicado a veces, ¿verdad? Pero bueno, es eso, ese es el espacio de tener conciencia de lo que está pasando en el país. ¿Alguna otra cosita que nos quiera comentar, Susan, respecto de esta situación ahora con pandemia y todo eso? No, quería específicamente o básicamente decir que ese 50%, ese casi 50% Ajá, del empleo informal no son solo trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes como los conocemos, sino que hay ahí trabajadores asalariados, ¿verdad? Trabajadores que cumplen un horario, que tienen un patrono, pero que no cuentan con las garantías sí. sociales, ¿verdad? Eso es muy preocupante. Sí, no hay pago de la Y caja ni de exacto, condiciones ¿verdad? del INSS, nada. A los trabajadores les hacen el rebajo de la cuota obrero para la caja, pero se las retienen y Sí, no la pagan, ¿verdad? Están morosos. Y eso también afecta pues a nuestra seguridad social, una institución que en este año y medio que llevamos casi de pandemia pues ha dado la cara y ha sacado adelante el país, ¿verdad? La Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, también quería enviarle un mensaje a las personas del sector privado que nos estén viendo, nos estén escuchando sobre el tema de la ley de empleo público, ¿verdad? Esa lucha no es una lucha solo de los trabajadores del sector público, por muchas razones, ¿verdad? Porque también no solo es la precarización de las condiciones de trabajo en el sector público, sino también es la debilitación de los servicios públicos, ¿verdad? Que al final de cuentas son los que utilizamos o todos nosotros. Y además de eso, pues, para promover privatizaciones que lo que van a hacer es precarizar los servicios y hacer que los servicios dejen de ser universales, ¿verdad? Esa Costa Rica que todos conocemos y que pues hemos venido defendiendo durante tantos años, hoy más que nunca está en peligro. Entonces también que cuando escuchemos que hay alguna acción para oponernos a la ley de empleo público, comprendamos que también estamos luchando por nuestros derechos como trabajadores del sector privado y como población costarricense, ¿verdad? Y que eso no es un tema exclusivo de los trabajadores del sector público. exacto. De esa división la han querido hacer, ¿verdad? Para debilitar las Divide y posibilidades, vencerás. exactamente. Pero Uh -huh. al final aquí lo que hay que ver es que si nos paga un salario, pues a todos somos también trabajadores, ¿verdad? Así Eh, es.
y tenemos que respaldarnos, que no se nos olvide a nosotros los trabajadores, funcionarios públicos, porque vea usted qué interesante, esta semana que viene, bueno, empieza con un cierre. Aquí nosotros hablamos cierre porque estamos en el área metropolitana, es donde más fuerte se va a hacer. ¿Y quiénes están, que van a quedar trabajando? El sector público, ¿verdad? Es el que va a quedar trabajando. Escuelas, colegios, bancos, policía que siempre va a trabajar, ¿verdad? Hospitales. Entonces, en medio de esta situación y esta arremetida, los funcionarios públicos son los que sostienen las condiciones de servicios en el país. Y eso a raíz de, ¿cómo se llama? De propaganda se han encargado de echarlo atrás y decir que lo que tenemos nada más son privilegios, ¿verdad? Y eso no es así. Pero lo peor es que por lo menos nosotros podemos comer porque tenemos un salario, pero hay otros que con costos comen. Con suerte comen también, ¿verdad? Y bueno, me parece muy bien y los felicito, Susan, por el trabajo que ustedes realizan en esta unidad de trabajadores, ¿verdad? Y yo sé que debe ser un trabajo hormiga muy complicado, pero bueno, es el esfuerzo. Como usted lo dijo al principio, la lucha hay que hacerla siempre. Las condiciones irán cambiando, pero no podemos dejar y entregar todo así nada más. Eso yo le digo mucho a la gente de nosotros. Quizás no estamos igual que antes, pero estamos y podemos seguir actuando. Tendremos que ir viendo de qué otras maneras, pero tenemos que seguir actuando. Entonces, nada más un llamado a todos, pues que este espacio es para eso, para reflexionar que hoy, ¿verdad? El Día de los Trabajadores y somos todos los que tenemos un salario, ¿verdad? Y que las condiciones no son las mejores, pero ahí estamos todos los trabajadores y recordando que hay que seguir en la lucha, que hay que seguir adelante, que han habido muchos que han quedado en el camino por hacer que las condiciones sean mejores y tenemos que hacer lo mismo porque vienen ahí algunos que quieren quitarnos todos esas condiciones y esos derechos que tenemos. Entonces, pues felicitarlos, Susan, agradecerle el espacio, ¿verdad? La información. Y ahí nos seguiremos viendo probablemente. Y no sé si quiere unas últimas palabritas y ya nos vamos a ir despidiendo. Bueno, no, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, hacer un llamado a los trabajadores y trabajadoras de este país. Hoy, Día Internacional de la Clase Trabajadora, reafirmemos el compromiso para seguir luchando, para seguir resistiendo, para seguir defendiendo los derechos que tenemos. Honremos a los mártires de Chicago y a todos esos hombres y mujeres que dieron sangre, que fueron a la cárcel y que pagaron con su vida las conquistas que hoy defendamos. No permitamos que nos despojen de los derechos que con tanta lucha y con tanto sudor hemos logrado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Susan. Y bueno, nosotros también de parte de la APSE, que hace tiempo venimos informando y enseñándole al país las condiciones en las que estamos, ¿verdad? Las situaciones reales de lo que está pasando. Esta es una parte de eso. Hay condiciones que tenemos que ver y que tenemos que luchar y por lo menos ser conscientes de eso y seguir en la lucha, seguir sindicalizados, seguir unidos y que no sea tan fácil, ¿verdad? Que nos quiten el Estado Social de Derecho que ya lo están desmantelando. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Susan por habernos acompañado en esta tarde. Reflexionen en lo que significa este día como trabajadores. Si usted tiene un salario, es un trabajador. ¿En qué condiciones está usted? ¿En qué condiciones están los salarios de los demás? Eso es lo que tenemos que estar viendo y de qué manera vamos a seguir, como decía Susan, resistiendo ante la arremetida que viene. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Listo.